presidente, justamente para hablar del tema, porque habíamos presentado un proyecto en la misma dirección que lo hacía el diputado Caballero, y de acuerdo a lo que decía recién el diputado Angelini, es interesante hacer algunas precisiones sobre lo que estamos charlando y discutiendo. El día lunes, el Gobierno Nacional publica en el Boletín Oficial de la República Argentina este decreto 652, en donde dice claramente en 2 artículos: levantar vías y cerrar ramales, en donde dice con contundencia que esto se va a hacer simplemente a partir del criterio de la racionalidad del gasto público. Esto lo dicen los fundamentos anteriores al decreto. Y le da al ministro de Transporte, el señor Dietrich, la posibilidad de hacerlo, como lo había dicho el doctor Caballero. Lo que hay que decir es que generalmente los apellidos tienen historia, tiene que ver con las familias y con los negocios de la familia. El ministro de Transporte de la Nación, el señor Dietrich, forma parte del grupo Dietrich, que se formó en el año 1964 en la Argentina y que se estableció como la representación local de las empresas multinacionales Volkswagen y Ford. Resulta curioso que además el ministro Dietrich está siendo investigado justamente por la importación de material directamente vinculado con lo ferroviario de China, que justamente se pone a disposición de las empresas exportadoras y no al servicio de las poblaciones que sufrieron justamente la privatización del ferrocarril. Así que para nosotros es fundamental ratificar el rechazo y el repudio a la medida, porque termina siendo una medida de acuerdo a los negocios que representa el ministro de Transporte, que son los negocios de su propia familia. Es poner el Estado Nacional al servicio de una familia. Por eso rechazamos absolutamente esto. Y además también lo que decimos es que estamos en una provincia absolutamente ferroviaria. Nosotros hoy tenemos 363 comunas y ciudades, la mayoría de las cuales, más de 250, surgieron gracias a las estaciones ferroviarias. Y decir que se van a levantar ramales, que se van a clausurar vías, es negarle la posibilidad y la esperanza a lugares que han vivido del ferrocarril. ¿Qué se le dice con este decreto de 2 artículos a la población de San Cristóbal? ¿Qué se le dice a la población de Laguna Paiva? ¿Qué se le dice a la población de Pérez? Que dicho sea de paso, venimos con la pelea para la expropiación de Río Oro, tal como habíamos quedado con el ministro de la Producción, Luis Contigiani, para que esto se vote, para que justamente se frene una vez más el saqueo de las cuestiones ferroviarias. Así que lo que me parece es que efectivamente le compete a esta Cámara de Diputados expresar el repudio a una decisión del Gobierno Nacional que lamentablemente está al favor de las empresas que controla o que están detrás del propio ministro de Transporte de la Nación. Y esto me parece que es algo que roza lo escandaloso. Por eso nosotros adherimos, impulsamos la declaración de rechazo. Eliminar los trenes es eliminar la posibilidad del trabajo digno. 80.000 familias se quedaron sin laburo cuando cerraron los ferrocarriles. 800 pueblos desaparecieron a lo largo y a lo ancho del país. Y ahora que se importe solamente material ferroviario de China, dando por entendido que nunca más va a haber industria nacional ferroviaria, que fue modelo de exportación de la Argentina, porque el conocimiento de lo que era, por ejemplo, la reparación de locomotoras, justamente en Pérez, justamente en Río Oro, se aplicó ese conocimiento de los ingenieros nuestros, se aplicaba en Europa para el desarrollo del tren. Y el tren tiene que ver con el futuro. Ahora, el tren del futuro de los países desarrollados es del Estado. Y no se produce la importación de cosas que se venden que después hay que explicar el manejo de dinero. Así que más que nunca es el rechazo, nosotros expresamos a este decreto que influye directamente en la vida y en la esperanza de la recuperación de la dignidad de miles de familias santafesinas. Gracias, diputado.